Yo voy a hacer un pequeño recorrido de la comunidad terapéutica montenegral. Se diseñó, la diseñé yo y la abrimos el 15 de enero de 1991. Llevamos 28 años trabajando y yo he sido siempre el director desde el principio. Por lo tanto, sí tengo una visión de longitudinal sobre la perspectiva de los usuarios de drogas y de lo que ha sido la evolución en los tratamientos, porque verdaderamente cuando empezamos en el año 91, pues estábamos bastante desorientados casi todos, ¿no?, los profesionales que empezamos a trabajar con esto. Yo hay una cosa que voy a decir que le molesta muchísimo a mi amiga Nani que lo diga. No lo diga, entonces. Pues no lo diga. Pero lo voy a decir. Porque yo he sido cocinero antes que fraile. Es decir, he sido usuario de drogas, he sido drogadicto mucho tiempo, 15 años. He sido un yonki de los años 80. Y después he sido profesional durante 28 años ahora ya. Es decir, que por lo menos ya llevo más tiempo tratando de ayudar a la gente a salir de las drogas que drogándome yo, ¿no? O sea que conozco muy bien las drogas porque las conozco desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista del profesional. Eso no aporta ningún valor. Eso aporta muchísimo valor, aunque tú siempre lo hayas despreciado, y ese es uno de los problemas que tenéis en la pública, por cierto. Ya iré tirando algunos tiritos cuando sea oportuno. Bien, los usuarios, como comenzamos en los años 91, realmente, bueno, recuerdo perfectamente la iniciación de este proyecto de Montenegral se debe fundamentalmente a Pepe Chamizo. Yo le conocí en el año 89 y empezamos a trabajar juntos desde la parroquia de la Estación de San Roque, donde él era sacerdote y párroco, y empezamos a entrevistar chavales para ayudarlos en el tema de la droga. Había un problema grandísimo con la heroína, y como todo el mundo sabe, en esos años pues había estado haciendo estragos en todos los pueblos, por lo menos de la comarca donde nosotros estábamos, y en toda España en general, ¿no? Había una epidemia enorme de consumidores de heroína fundamentalmente, ¿no? Aunque evidentemente, y entonces también lo categorizábamos así, casi todos eran politoxicómanos, no solo consumían heroína, consumían todo tipo de sustancias, ¿no? El perfil era el perfil del drogodependiente de la heroína fundamentalmente, y no había mucha información más, ¿no? Me parece que el primer plan andaluz, la Junta de Andalucía, fue en el año 85, ¿no? Se abrieron los primeros centros. Yo creo que, y repito, no por despreciar a nadie, todos estábamos igual, no sabíamos mucho de lo que estábamos haciendo, no había experiencia, había algunos textos que todos acudíamos a ellos, pero fundamentalmente nos enfrentábamos a una realidad desconocida y, bueno, que teníamos que empezar a abordar, ¿no? El perfil era una persona generalmente de clase media, baja, en el caso del campo de Gibraltar y en los pueblos pequeños, donde yo he vivido en Jimena de la Frontera, en San Martín del Tesorillo. Eran hijos del pueblo, muchos de ellos eran campesinos, trabajaban en La Naranja, como en San Martín del Tesorillo, etc. Y bueno, a todas estas familias les cogió por desprevenidos completamente esta realidad de la heroína, ¿no? Se convirtieron en delincuentes necesarios, porque para poder mantener la heroína pues había que buscar dinero en algún lado, y no eran precisamente personas que disponían de ingresos. Me vais a perdonar, estoy resfriado y te voy a tener que hidratarme bastante. Este perfil no presentaba muchos problemas que digamos como puedan ser. Yo creo que los perfiles que tenemos hoy son más complicados. Voy a ir pasar rápidamente los años, porque si no, no podemos hablar de lo que nos interesa, que es lo que pasa hoy. Y digo que aquellos adictos a la heroína tenían problemas de tipo físico, tenían problemas del hígado, tenían problemas, por ejemplo, de dentadura, tenían problemas de ese tipo, ¿no? De los brazos hechos polvo de pincharse, pero no presentaban más patologías asociadas normalmente. De hecho, por entonces ni se hablaba de la patología dual, es que es una cosa que ni nos la planteábamos, ¿no? Pero curiosamente, yo sí lo recuerdo, al cabo de un año o dos de estar ya con el centro abierto, nos ocurrió en alguna ocasión que cuando un chico dejaba la heroína, de pronto aparecía un brote psicótico, ¿no?
Y esto luego lo hemos comprendido. La heroína es uno de los mejores antipsicóticos que hay en el mercado. Es decir, una persona que sea un esquizofrénico o que tenga un brote psicótico importante, si se toma una dosis de heroína se le quita completamente todos los síntomas. Es el mejor medicamento que hay para neutralizar los síntomas de la psicosis, pero evidentemente no se puede prescribir porque lo que haces es un adicto a la heroína y no es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Pero lo que hacía la heroína era tapar muchas de estas patologías y por lo tanto no aparecía esta realidad, no empezó a aparecer hasta que empezaron a ocurrir algunos de estos casos que eran esporádicos, ¿no? Con el tiempo, y hay que pasar muchos años de trabajo, empezaron a aparecer ya consumidores de otro tipo de sustancias, ¿no? Sobre todo aparece la cocaína. Tenemos que decir que los perfiles de los años 90 también muchos estaban asociados al SIDA. Como sabéis, fue una de las grandes caballos de batalla que sí estaba asociado a los consumidores de heroína. Y bueno, entre el SIDA, el consumo vía parenteral, es decir, el inyectarse o el chutarse, como se dice en el idioma de los adictos, y la peligrosidad social que implicaban este tipo de usuarios que tenían que robar, se había creado una alarma muy importante, una alarma social muy importante. Y por lo tanto, la población en general había cogido mucho miedo a la heroína. La heroína era como el gran coco, ¿no? El hachís estaba presente en la sociedad, también se fumaban muchísimos porros desde la época de los hippies y bueno, pues esto estaba presente, y estaban presentes las anfetaminas, estaban presentes el LSD, todas estas drogas que eran las drogas que utilizamos muchos de los que en aquella época vivimos, ¿no? Cuando aparece todos estos problemas, la gente que empieza a drogarse más tarde empiezan a utilizar la cocaína como droga de preferencia en vez de la heroína, porque le tenían miedo a la heroína respecto a todas estas cosas que hemos dicho, ¿no? Y empiezan a aparecer también en la famosa época también de los 90, si os acordáis de la famosa ruta del bacalao en la zona de Valencia, donde aparecen todas las drogas de diseño, el éxtasis y todas estas drogas que empiezan a funcionar, empiezan a consumirse junto con la cocaína, pues el cristal, todas las drogas de diseño, y empiezan a aparecer ya otro tipo de perfiles diferentes, y empiezan también a notarse que estas personas que nos llegan, aparte de su dependencia a las sustancias, porque uno de los grandes mitos que se fundó alrededor del uso de la cocaína es que la cocaína no era una droga adictiva, porque como no causaba un síndrome tan espectacular como causaba la deprivación de lo que era la heroína, pues decían que no, pues como no tenía síndrome no era una droga adictiva, se podía superar con facilidad. Craso error, pero por craso error por parte de la sociedad que se lo cree, y craso error de muchos profesionales también que pensaban que no había mucho problema con esto, ¿no? Pero sí empezábamos a ver que llegaba gente trastornada, por decirlo de alguna manera, porque entonces no entendíamos mucho de lo que estaba pasando, ¿no? Lo que estaba pasando ni más ni menos es que estaban apareciendo consumidores de cocaína y de éxtasis, etcétera, de estas drogas estimulantes metanfetamínicas y todo esto, que traían ya trastornos o moderados en algunos casos, leves, pero también en algunos casos graves, ¿no? Es decir, ya venían con otro trastorno aparte de su adicción, que requería atención y requería medicación y requería tratamiento. Y empieza y surge el concepto de patología dual. La patología dual es ni más ni menos que una enfermedad mental asociada a una dependencia de una sustancia, y puede iniciarse de las dos maneras, o porque la persona tiene ya un trastorno, se automedica y empieza a consumir y se hace adicto a una sustancia, o como resultado del uso de una sustancia acaba desarrollando una patología mental, ¿no? Esto supone un cambio muy importante en nuestro trabajo, porque evidentemente tenemos que primero formarnos. Yo recuerdo empezar a formarnos con la asociación de la Sociedad de Patología Dual de España, que hacía jornadas por toda España, Barcelona fundamentalmente, Madrid,
bueno, pues íbamos tratando de asimilar todo aquello, de formarnos adecuadamente para poder tratar a todos estos pacientes que llegaban, ¿no? Para mí, y sé que tengo que saltar porque si no voy a ocupar demasiado espacio, para mí aquello fue como una especie de premonición de lo que realmente ha acabado pasando, ¿no? Que la heroína, con tan mala prensa que tuvo y pensando que era la droga terrorífica y la droga peor de todas, resulta que ha sido la droga más fácil de tratar, en el fondo. Yo hoy prefiero 1000 veces que llegue a mi centro un heroinómano que un cocainómano que lleve mucho tiempo tomando cocaína y otras sustancias estimulantes. Porque suelen llegar casi todos ya con medicación antipsicótica o medicación de tipo, vamos a llamarla psicopatológica, ¿no? Para las psicopatologías, jóvenes y ya con trastornos en muchos casos irreversibles. Y a mí me parece una tragedia que un chico que tiene 22, 25 años y tenga una patología asociada a su consumo abusivo de cocaína y tenga una patología de por vida. Yo creo que eso es una persona que está condenada a ser un marginado social porque es muy difícil que vaya a poder conseguir un empleo, sobre todo en una sociedad tan competitiva como la que tenemos ahora, donde hay muchísima gente muy formada y que precisamente no se van a caracterizar por tener trastornos que les impidan llevar a cabo su... Hay muchísimos incluso que llegan ya con sus pagas de incapacidades o de... ¿cómo se llama? De incapacidad, ¿no? Que le dan su paguita y bueno, tengo ahora un chico con 19 años que quiere solicitar su paga porque le han diagnosticado una patología y bueno, pues se lo plantea y es terrible, ¿no? Pensar que un chico con 19 años su horizonte vital es, bueno, como me drogo y se me ha ido un poquito a la cabeza y estoy tomando un antidepresivo y un controlador de impulsos y no sé qué, pues quiero que me pase un tribunal médico y a ver si me dan una paga, ¿no? Muchos lo hacen, entran en una especie de dinámica de ser enfermo, digamos, profesional, es como yo los llamo, y otros realmente es que están enfermos y están incapaces ya, es decir, que entre 20 y 35 años hay muchísimos que están en esta situación. Ese perfil es el perfil más tratado, por lo menos desde el centro donde yo trabajo, ¿no? Somos una ONG, no somos públicos, pero bueno, recibimos gente de toda España y de todos los ámbitos y de todas las clases sociales, ¿no? Desde gente que tiene medios hasta gente que no tiene ni para pagar la cuota, ¿no? O sea que tratamos todo tipo de personas. Y el perfil es importante en un sentido. Y aquí sí voy a ser bastante más específico que fue Paco antes cuando hablaba de la percepción del riesgo, ¿no? Yo creo que la Junta de Andalucía ha hecho un excelente trabajo en estropear muchísimo del trabajo que se ha hecho en drogodependencias, tanto en prevención como en tratamiento. Yo recuerdo los años 2000, donde había una obsesión en la Junta de Andalucía que no se podía decir nada para crear alarma social, ¿no? Era horrible. Fue cuando aparecieron bueno, ya aparecieron en los años 90, mediados de los 90, las famosas políticas de prevención de riesgos, ¿no? De prevención de riesgos y de ¿cómo se llama lo otro de daños? ¿Cómo lo llamabais? Reducción del daño. La reducción del daño era ni más ni menos una cosa necesaria, porque había mucha gente que estaba drogándose de una manera irracional y además haciéndose mucho daño, ciertamente, pero también había una cosa muy importante. Cuando empiezan las políticas de drogodependencias para tratar a los drogadictos, el objetivo era sacarlos de la droga. Este era el objetivo. Apareció la metadona con la heroína y apareció la metadona, y cuando apareció la metadona no era un programa de mantenimiento con metadona, la metadona era un sustitutivo de la heroína para sacar a la gente de la heroína. Pero hubo un fracaso generalizado. Y las políticas se fueron adecuando, es decir, si yo tengo usuarios que no los saco de la droga con la metadona y no sé qué, pues vamos a ver, pues se nos ocurrió lo del mantenimiento con metadona, que significaba
darle a un tío de por vida una sustancia que sustituía a otra, pensando que así lo íbamos a tener controlado, no iba a consumir otras cosas, tomando la metadona nada más, pues va a poder hacer una vida, incorporarse a un trabajo, lo cual en teoría era verdad, pero en la práctica nunca fue verdad. Y los programas de mantenimiento con metadona se convirtieron en una dispensación de una droga más en lo que era el abanico de posibilidades que tenía una persona para usar sustancias, que le servía simplemente para no tener ese mono tan horrible por las mañanas y no pegar un palo a una farmacia o romper un coche, pero que además le servía simplemente para después ir a buscar las otras sustancias que también consumían. Y esto lo saben los profesionales de lo público, lo sabemos los de lo privado, porque los usuarios que nos llegaban con metadona todos eran consumidores de todas las demás drogas. Y aquí se hizo mucho la vista gorda. No se quería alarmar a la gente, habíamos conseguido con la metadona quitar mucha de la delincuencia de la calle y la gente estaba contenta con esto, y la sociedad, pues cuando no le roban, no le asaltan, no le pegan tirones, no sé qué, pues se tranquiliza. Y entonces la sociedad empieza a aceptar la idea de que, bueno, que los adictos están ahí, que tienen que consumir, y que, bueno, que mientras no nos hagan daño y tal, como ya la heroína había desaparecido, las jeringuillas no se encontraban por la calle, una serie de cosas, pues va apareciendo esta especie de idea de que estamos controlando el asunto, ¿no? Y yo lamento decir que me pareció un error absurdo. Siempre no me lo pareció. Yo era de los que sí trataba de crear alarma social. De hecho, me acuerdo perfectamente cuando se planteó la legalización, los años 2000 poco, ¿no? Nosotros pertenecíamos a una federación andaluza de asociaciones contra la droga que se llamaba Enlace, y se planteó un dilema importante, que era pues tratar el tema de la legalización, ¿no? Yo siempre estuve en contra de la legalización, sigo estando en contra de la legalización. Mucha gente cree que esa es la solución en el futuro de lo que son las drogas, y a raíz de ese momento nosotros nos salimos de Enlace, creamos una federación nueva, la Federación Redes, que está funcionando en Andalucía, precisamente contestando a esta realidad de la legalización. Nosotros, o yo por lo menos desde el trabajo que hago, pienso que, y el ejemplo más claro cuando se dice, antes Paco habló del narcotráfico, que una de las soluciones para el narcotráfico, mucha gente piensa también que es la legalización, que los estados controlen las sustancias y que así va a desaparecer el narcotráfico. Yo siempre pongo el ejemplo del tabaco. El tabaco es legal, y uno de los grandes negocios del tráfico ilegal y del contrabando es el tabaco. Es un negocio que mueve miles de millones en todo el mundo, pero no solamente en España, sino en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Compañías como Philip Morris hacen contrabando de su propio tabaco y lo mandan por vías ilegales para poder venderlo después en países del tercer mundo a precios increíbles, ¿no? Por lo tanto, no es verdad que la legalización de una sustancia impida su contrabando. El alcohol también se hace, alcohol de contrabando y de mal estado, que sabemos que a veces cuando se consume puede causar hasta la muerte de algunas personas. Por lo tanto, esto no sería un argumento para hacerlo. Creemos, y personas que yo creo que más saben en este país de sustancias y de trastornos, como Miguel Casas, ¿no? Decía que si se legalizara mañana el cannabis, habría por lo menos de un 5 a un 10% de los consumidores que iban a tener brotes psicóticos en algún momento como poco, ¿no? Y que el aumento del consumo iba a ser gigantesco. No vamos a poder controlar que los menores tengan acceso, puesto que ya los menores tienen acceso a las drogas ilegales, pues imagínate si son legales, ¿no? Por lo tanto, habría que sopesar quién está dispuesto a pagar el precio de todo ese aumento de consumo, de nuevos consumidores, etcétera. Lo que sí está claro es que se ha perdido completamente, por ejemplo, al hachís se le ha perdido y a la marihuana se le ha perdido completamente ninguna prevención ni ningún tipo de miedo al su consumo. Nos parece una sustancia inocua que, bueno, a la sociedad en general no le da importancia. Un padre incluso puede llegar a pensar que, bueno, que su hijo se fuma un porrito de vez en cuando, no pasa nada, ¿no?
Yo desgraciadamente tengo la experiencia de ver llegar a mi centro gente, yo ya menores no cojo porque he tenido problemas con menores, pero llegan gente muy joven, con 19, 20, 21, 22, que ya tienen una experiencia de consumo de hachís en grandes cantidades desde los 12 o 13 años. Y aparte han sumado casi todo siempre alcohol, cocaína esporádica, los que no vienen ya con cocaína incorporada también, ¿no? Me vais a perdonar, pero es que tengo la boca como un zapato. El usuario, por eso, el perfil de usuarios que tenemos hoy en día son usuarios mucho más jóvenes, que tienen un acceso a las drogas muchísimo más fácil, muchísimo más sencillo de conseguir, que jamás se tuvo. Pues las drogas están en todas partes, realmente, es verdad que están, y están más baratas que nunca, y existe esta especie de idea de que las drogas están bajo control y que las drogas son parte del objetivo lúdico, es decir, el salir y, por ejemplo, darse un atracón de alcohol y fumarse unos porros, pues no está mal visto. De hecho, los botellones, los padres, hay padres que llevan a sus hijos a los botellones y luego los recogen también y creen que por ir a llevarlos y recogerlos están haciendo algo estupendo, ¿no? Y esto pasa y está pasando, y los botellones, que en un principio se trataron de controlar por parte de los ayuntamientos, resulta que pues no han conseguido nada, y al final se hace una especie de ley de miro para otro lado, como ha pasado con tantas cosas, y lo vamos dejando estar, ¿no? El hecho de dejarlo estar, bueno, yo supongo que todo el mundo ve noticias, lee prensa. El año pasado me parece que fue esta niña de 13 años que murió de un coma etílico, después de haber estado previamente ya en unas urgencias y recogida por su padre en unas urgencias también por otro coma etílico que había tenido, pues en un momento dado va y muere con 13 años de un coma etílico. Lo que es alucinante es que su padre, sabiendo esto, la dejara ir con 13 años a un botellón. Pero esto está pasando. Y esto está pasando de verdad, está pasando todos los días, pero no hay alarma social sobre ello. Y en los botellones, no nos engañemos, la gente lleva botellas, pero lleva muchas más cosas también. La gente se inicia, muchos de ellos se inician en el consumo, en este tipo de espacios, en este tipo de ambientes donde además es gracioso, es simpático, es cachondo, es estupendo, y todo tiene una especie de halo, de ocio maravilloso, ¿no? Y realmente lo que estamos haciendo es una cantera de futuros adictos. Evidentemente, los que conocemos un poco este tema a fondo, sabemos que no todo el mundo que consume en un momento dado o incluso abusa de una sustancia acaba siendo un adicto, ¿no? Esto también es cierto, lo sabemos perfectamente bien. Pero desde el punto de vista de lo que es la sanidad y la salud pública, tenemos que darnos cuenta de que el problema de la adicción es un problema muy extendido. Hay un problema de fondo no conocido de montones de adictos que están medio funcionando, y esta es otra de las características de este momento que estamos viviendo, donde muchísimas personas que están trabajando, que están incorporados a su puesto de trabajo, son consumidores habituales de cocaína, de cannabis, de alcohol, y bueno, a lo mejor todavía no han desarrollado o ya tienen desarrollado un problema y de pronto un día revienta, pues porque se lleva de la empresa no sé cuánto, o hace un atraco a sus padres, o va y hace una barbaridad porque tiene un problema por cierto, y ahora rápidamente, no sé el tiempo que llevo y lo que puedo hablar para ir terminando. Bueno, pues para ir terminando, quiero simplemente enseñaros unas cositas nada más. Lo que ha pasado en Estados Unidos hace 2 años, Estados Unidos ante la peor crisis de consumo de drogas de la historia de la humanidad, el propio Donald Trump, que no se caracteriza por estar muy preocupado por los temas sociales, declaró emergencia nacional sobre el tema del consumo de opiáceos, pero legales. Por lo tanto, lo de la legalización de las drogas, aquí queda claramente probado que es una barbaridad. 64.000 personas murieron en 2017 en Estados Unidos de sobredosis de opiáceos sintéticos creados por los laboratorios. A los laboratorios se les ha llevado a juicio, están todavía pendientes, no hay sentencia todavía,
porque realmente introdujeron en la sociedad y en los consumidores poco a poco los opiáceos, los fueron incrementando en su dosificación y convirtieron a un montón de gente de la población en adictos que después ya compraban en la calle esas pastillas que primero les dieron los médicos y primero les dieron, por supuesto, los laboratorios que hicieron una campaña para que se utilizaran como analgésicos los opiáceos. Esto es una cosa perversa, pero real, y los laboratorios no tienen escrúpulos ningunos respecto a la comercialización de muchísimas drogas que se utilizan habitualmente. Respecto a otro tipo de temas, para pasar rápidamente y que el que tenga interés, pues lo puede hacer. La Oficina de las Naciones Unidas de la Droga y el Crimen tiene una información sobre las nuevas sustancias psicoactivas, es muy interesante. Para que os hagáis una idea, estas sustancias engloban las drogas de diseño, euforizantes legales, hierbas euforizantes, sales de baños, productos químicos de investigación y reactivos de laboratorio. Se definen como sustancias de abuso, ya sea de forma pura o en preparado, que no son controladas por la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes ni por el Convenio sobre sustancias psicotrópicas del 71. Esto quiere decir que estas sustancias están siendo comercializadas, entre ellas están los cannabinoides sintéticos, las catinonas sintéticas, la ketamina, que estuvo muy de moda y sigue estando de moda, y todas estas sustancias tienen un problema, que es que al no estar controladas por estos convenios internacionales, pues prácticamente son legales, o son alegales, vamos a decir. No hay legislación adecuada para poder controlarlas. Nada menos que hay 251 sustancias de este tipo. Una de las incautaciones más importantes que hay ahora mismo en los aeropuertos de Europa es esta planta que se llama Cata, no sé si habéis oído hablar de ella, que evidentemente está en este vacío legal y no se puede detener a una persona que traiga este tipo de sustancia en su maleta. Y es una planta que se está utilizando para venderla luego en el mercado y, por supuesto, pues crear problemas de todo tipo. Esto es uno de los perfiles nuevos que no conocemos, porque además no conocemos tampoco cuáles van a ser, porque el problema de las drogas ya no es solamente lo que pasa cuando las estás consumiendo. Lo más importante de las drogas es el medio-largo plazo, lo que acaba haciendo con un ser humano el consumo de ciertas sustancias. El tabaco sabemos, el gran problema que causa, el alcohol en una situación de abuso, sin ser un alcohólico, puede acabar en demencias, en un montón de problemas a la larga, ¿no? Que no vamos a entrar ahora. Otras, para ir muy rápidamente, pues ¿cómo se hacen adictos a las redes sociales? Esto es un tema que tenemos encima de la mesa, que está ocurriendo. Hay niños que no duermen porque están viendo el móvil a las 3, a las 5 de la mañana, simplemente para poner más me gustas o recibir más me gustas. El tema de las bebidas energéticas. Yo tengo un esquizofrénico que hace 13 años que estamos trabajando con él, que está vinculado a Montenegral, y que ha estado muy enganchado a las bebidas energéticas. Se tomaba 8 a 10 o 12 Red Bulls todos los días. Aparte de toda la medicación que toma para su esquizofrenia, tiene una esquizofrenia muy grave y tiene una medicación gigantesca. Pero claro, si se toma 10 Red Bulls, pues en fin, la combinación es terrorífica. Los videojuegos, dice la adicción a los videojuegos será una enfermedad a partir de 2018. Bueno, yo creo que no es a partir de 2018, yo creo que hay mucha gente enganchada ya a esto. Los móviles están todo el día ya en la televisión poniéndonoslo bien claro. Y quiero terminar con esto. Esto salió ayer, está firmado por Enrique Rojas, que es un psiquiatra bastante prestigioso de este país, sobre la adicción a la pornografía. La mayoría de los usuarios que yo tengo de cocaína son adictos a las putas, con perdón, las prostitutas y a la pornografía. La adicción a la pornografía es un tema súper serio. Este hombre, Enrique Rojas, lo plantea de una manera categórica, ¿no? Más del 80% de los jóvenes del mundo civilizado ven pornografía casi a diario.
La clave está en integrar la sexualidad en el proyecto común de la pareja y hacerlo con armonía. Las relaciones íntimas desempeñan un papel muy importante en la vida conyugal. Es la entrega total. La pornografía juega un papel importante en el 70% de los divorcios. Los jóvenes que vienen a nuestra consulta me comentan esto como de pasada y otros vienen a consultarnos por este asunto que no pueden decírselo a nadie porque lo califican de inconfesable. La realidad es que se calcula que entre los 12 y 13 años casi todos los chicos y chicas, porque antiguamente la pornografía era cosa de hombres nada más, pero eso ya no es verdad. De 12 a 13 años se empiezan a iniciar en la pornografía y la ven casi a diario, la llevan en los móviles. ¿Qué es lo que es perverso de todo este asunto? La pornografía es un sexo irreal, es una invención. Lo que ocurre en una película pornográfica no es real, no es el sexo real. Pero si tú con 12 o 13 años empiezas a ver esto todos los días, te acabas creyendo que eso es lo que hay que hacer. Y el primer día que empiezas a tener relaciones sexuales vas a esperar que la chica o el chico te haga esto y aquello que se hace en estas películas. Con lo cual vas a crear un problema de salida. Ya tu sexualidad no puede ser normalizada ni descubierta de una manera normal en lo que es la relación, pues al fin y al cabo la sexualidad es una relación sobre todo, ¿no? Pero cuando uno se educa en la pornografía, lo que acaba es viendo el sexo como un vehículo para la obtención de placer, porque además esta visualización de la pornografía en esas edades tan tempranas va acompañada de masturbación casi siempre. Por lo tanto, empieza a acostumbrarse a que la excitación sexual está asociada a este tipo de escena. Con lo cual, bueno, por supuesto, la cocaína está hiperligada a la sexualidad desaforada, de prostitución. En los prostíbulos se consume cocaína por un tubo. Yo tengo un problema muy grande con mis adictos, como yo los llamo, que es el convencerles de que, aparte de dejar la cocaína, no pueden volver a pisar un prostíbulo. Que prostitución, cero. Porque es un estímulo asociado, vinculado totalmente al consumo de la sustancia. Por lo tanto, si dejan la sustancia y de pronto un día se van de prostitutas, en menos de una semana están consumiendo, o el mismo día están consumiendo cocaína otra vez, de una forma desaforada. Por lo tanto, el perfil hoy ha cambiado. La prostitución, como sabéis, es una cosa que cada día está más difundida, más aceptada. La sociedad ya está empezando a plantearse la legalización, que bueno, yo ahí no me meto, yo no voy a decir nada sobre la legalización de la prostitución, pero está muy vinculada al consumo. En resumidas cuentas, y para terminar, el perfil de hoy es el perfil del hedonismo puro, es decir, la gente quiere placer, sin problemas. Y las sustancias de todo tipo, de las que hemos mencionado hoy aquí, y otras que puedan aparecer, y actividades como puedan ser móviles, etcétera, visión de pornografía, tal, todas conducen al mismo sitio, que es el placer personal, egoísta, hedonista, y que pretende simplemente tratar de que la vida sea ese sitio donde siempre nos reímos, todo es agradable, y lo que no sea bonito, agradable y para reírse y para disfrutar, tiene que estar fuera de nuestra vida. Con lo cual, pues evidentemente desaparecen los esfuerzos, lo que significa el tener un proyecto de vida donde haga falta disciplina, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que podríamos entrar ahora a hablar, que serían muy interesantes, pero que no es parte de esta charla. Por lo tanto, yo no tengo nada más que decir. Tengo muchas cosas que decir, pero bueno, tengo que cortarme porque el señor Chamizo me está mirando ya de mala manera. Muchísimas gracias.